sobre Roblox. Eh, es fascinante porque es todo un ecosistema. Y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Yo te pago lo mismo que te va a pagar esa empresa, pero enfócate enteramente en Rebel Rabbit. Quiero tres chicos metidos en un búnker, chambeando, programando y sacando juegos. Entonces, cuando entramos a este mundo, digamos... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Devs and Games. Esta vez vengo acompañado de Richard Da Cruz, quien es cofundador del estudio de desarrollo de videojuegos Rebel Rabbit. Justamente hace un tiempo habíamos conversado con unos socios que es Germán. Esta vez tenemos la oportunidad de estar acompañado con Richard, con quien vamos a conversar un poco de lo que es también parte de su trayectoria, el estudio y las cosas que están haciendo ahora y de los diversos temas relacionados a la industria de videojuegos. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu podcast. Sí, no, me gustó después de, o sea, en realidad a ustedes casi no los veo ya. Lo es más difícil, es bien difícil encontrarle ahora. Con los chicos antes era como que, por ahí, cuando participábamos más seguidos en los jams, era como que, ya es el lugar, el día de reunión para saludar a todos. Pero ya no. Está bien. Sí, de hecho, como que ya no estamos tanto participando en los jams, pero vamos a volver en algún momento a los jams. Queremos hacer este retiro de colgar los chimpunes. Y también como que ahí se vienen algunas cositas en Rebel Rabbit, que ya lo hablaremos más adelante. Sí. Sí, de hecho, eso de lo que mencionas de ir al Game Jam, por ejemplo. Yo, por ejemplo, yo también que solía asistir ya todos los años así, digo ya, también ya dejé como que asistir y bueno, porque también hay otras prioridades y todo el mundo tiene también sus cosas y obviamente también ya hay tiempos para eso. Entonces, nada, empecemos Sí. primero con la parte como les digo a todos, o sea, cómo empieza en tu caso la parte de dedicarse al tema de videojuegos. Si ya vino de la carrera, lo tenías claro, o también cosas del azar y conociste a gente por ahí que te llevó por este lado. Bueno, realmente mi historia es un poco interesante porque yo lo que quería hacer era ser pro player, específicamente de League of Legends. Toda mi vida crecí jugando videojuegos y muchas de las personas me decían, oye, eres muy bueno jugando videojuegos, ¿no? Y en algún momento me metí o sea, me gustaba competir, siempre me gustaba como que ser competitivo en los juegos hasta que apareció League of Legends, lo jugué desde la beta en el 2009, pero obviamente, cuando estás en el colegio pasan dos cosas. La primera es que en esos tiempos los esports no eran lo que es hoy en día y no había una escena como que para decir, voy a tener un trabajo acá. Y segundo, obviamente tus papás diciéndote, ya pues, te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué estás pensando como que jugar videojuegos de por vida? No, eso no va. Entonces, es allí donde estoy en el colegio, ya estaba terminando, y mis papás me dicen, bueno, estudia algo, o sea, tienes que estudiar algo. Entonces yo me meto a estudiar a la UPC Ingeniería de Sistemas, y por dos ciclos como que lo detesté, realmente no me gustó, no era lo mío. Entonces, entonces me salgo de la UPC y es allí donde mi mamá me dice, por cuestiones del destino, oye, ha salido como que una carrera de desarrollo de videojuegos en ISIL. ¿Por qué no te metes a eso, ya que te gustan los Los videojuegos, juegos. ¿no? Y es ahí donde digo, no sé, o sea, yo había pensado jugar videojuegos, no desarrollarlo, pero también creo que es lo mejor que me queda, ¿no? O sea, no es como que yo decía, o sea, había crecido diciendo voy a ser desarrollador. Entonces, es allí donde digo, ok, me meto a estudiar a ISIL y recuerdo que después de 2 años, por cuestiones así súper randoms del destino, un primo mío me dice, oye, el esposo de mi jefa tiene su estudio de desarrollo de videojuegos, le he comentado de ti y le dice y me dice que le mandes tu CV. Esa empresa se llama Leap Game Studios. Ah, sí. Eh, yo, yo, yo para esto debo admitir que no sabía nada de la industria, o sea, no sabía que era Bamdam, que era Leap, Bondless en esos tiempos, o sea, no sabía nada. Yo simplemente dije, ok, hay una persona llamada Michael Barclay, le tengo que mandar mi CV porque mi primo me lo ha dicho y se lo mando.
Entonces es allí donde le mando mi CV y todos mis datos a Michael. Michael me agenda una entrevista con él, paso esa entrevista, tengo una segunda entrevista con Luis Wong, que era un poco ya más técnica, mostrándole los proyectos que había trabajado en ISIL, como que el knowledge. En esos tiempos recuerdo que muchos de mis proyectos eran en Flash CS3, o sea, ya estamos hablando de así de Claro. 2014, o sea, cuando ya estaba recién muriendo Flash, entrando Unity. Eh, y sí, o sea, pasó la segunda entrevista con Luis y es ahí donde empieza como que mi carrera ya, por así decirlo, de desarrollador de videojuegos. Qué chévere. De hecho, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo a veces con la converso con algunos periódicos, a veces en una industria tan pequeña como es la de videojuegos, más al inicio todavía, antes era como que era mucho más difícil encontrar quienes puedan trabajar en eso cuando abrían las empresas. Entonces, normalmente era sí tener a veces quién estará encargado de hacer estas cosas, ¿no? Entonces más como que difícil. No hay como, tampoco no es como que había una bolsa de empleo así súper alta para buscando desarrolladores, menos en ese entonces. Entonces, Sí, de hecho, y de hecho, perdón que te corte, pero recuerdo también que mi hermana tenía un amigo y este amigo también me dijo, oye, tengo unos conocidos de la industria de videojuegos también, y terminó siendo los de Bondless. Conocí a Renzo Guido y a Max. Entonces era como, en esos tiempos, o sea, mirándolo hacia atrás, era, oye, tuve como que, o sea, referentes como que para poder entrar en la industria realmente, porque como que muchas personas, y recuerdo que cuando entré al LIP, muchos, toda mi promoción era como que me decía, oye, tú eres el elegido, o sea, estás trabajando ya con Philip, estás trabajando con Luis Wong, realmente como que eres el favorito de Dios. Recuerdo que me decían, y era como que yo en esos tiempos, obviamente en esos tiempos yo no sabía nada y era como que no sé si sea así, pero, o sea, ya mirándolo hoy en día hacia atrás estoy como que súper agradecido por la oportunidad que viví, ¿no? claro. Y ahí, ya cuando empiezas a trabajar directamente ya en Leap, y empezaste haciendo, ya imagino que primero prácticas, videojuegos, o ya te llamaron, vamos, necesitamos a alguien que trabaje para juegos. Bueno, o sea, supongo que se podría haber llamado prácticas, pero sí entré de frente a desarrollar. Lo que pasa es que en esos tiempos LIP estaba dividido como que en dos secciones. Estaba el equipo que hacía juegos ya para clientes, Adver Games, y el otro que era como la cantera de proyectos propios, ¿no? En donde ahí estábamos Germán Cruz, Francisco Mora y yo. Entonces yo entré ya de frente, o sea, mi primer día literalmente fue conversar con Germán, eh, y ahí fue donde conocí a Germán, que de ahí se convirtió en mi futuro socio en Rebel Rabbit, y él me dijo, ya mira, yo he estado trabajando este proyecto, era Equalizer, y lo había hecho en Unity. Eh, y yo recuerdo que como ya estaba empezando en Unity, dije, ah, bacán, yo lo hago, o sea, y recuerdo que era como, estaba en, no, era como de los mejores programadores de ISIL, por así decirlo, o sea, y era como que yo dije, ah, pues claro, o sea, ya sé programar, ¿no? Y recuerdo que fue como, no sé si llamarlo un choque cultural, pero fue un choque de, ok, no entiendo absolutamente nada del código de Germán, era como que ahí me di cuenta realmente la distancia que había entre haber estudiado en ISIL y haber estudiado en una universidad como en Germán la San Marcos, ¿no? Ingeniería de software. Y recuerdo que dije, ok, mejor lo hago en Flash. O sea, y literalmente rehice todo el juego que estaba en Unity y lo rehice en Flash porque era lo que más manejaba. Pero ya de ahí terminé pasándome en Unity para siguientes proyectos. Recuerdo que trajeron el Oculus Rift, o sea, la primera versión del Oculus. Hicimos un game jam en Leap, en donde ya obviamente lo tenía que hacer en Unity, ya no, ya, o sea, Flash, imposible. Eh, y sí, yo estuve como, digamos, de proyecto en proyecto, prototipado. Recuerdo haber trabajado también con Michael directamente para hacer como un Tamagotchi, no recuerdo exactamente para qué era, pero un Tamagotchi. Y ya como que la mayor cantidad de mi tiempo la dediqué trabajando Slice and Rise, que terminó siendo un juego móvil que sacó Leap. De hecho, lo trabajé con el legendario Álvaro Barúa. Claro, Álvaro Un también. saludo para Álvaro, si nos está viendo. Eh,
Y sí, ese fue como que prácticamente toda mi carrera dentro de Elite, ¿no? Claro. De hecho, sí, o sea, justo ahora que mencionas a Álvaro, con él también conversamos un poco también que él vivió también más o menos esa etapa de todos los primeros estudios, solo que él sí, él decidió ir. Ya, él sí le gustaba un poco Claro, el tema de gráficas y sí se fue para otro lado. Con él sí, sí, justamente conversamos para Europa. en un episodio aquí con él también justamente, en los primeros episodios creo que conversamos. Y ya, pues hemos tenido Ujú. ahí la oportunidad de hablar un poco también de su historia. Y ahora, ya en todo ese trayecto, ya saltándonos un poquito más ya esa etapa, ¿cómo pasan de ya estar trabajando en el estudio, en LIP, en un estudio, ya era de videojuegos, a luego pasar a tener tu propio estudio, a lanzar, a hacer ese siguiente paso que bueno, que es lo más complicado cuando ya estás en una chamba? Bueno, dentro del LIP, bueno, me volví amigo de Germán. Y era como, recuerdo que Germán era como que esa mente que le mete el bicho a todos los demás y nos decía como, oigan, ¿y si hacemos juegos propios? O sea, como que si tratamos de levantar proyectos por nuestra cuenta. En esos tiempos también estaba Rodrigo Balmaceda, que era un ilustrador súper talentoso. Entonces hicimos como que un primer grupo mientras trabajábamos en LIP y mientras LIP lo sabía, en donde éramos Germán, yo, Rodrigo y su hermana. Entonces, que al final terminó siendo mi primer intento de estudio, por así decirlo, con nosotros cuatro. Nos juntábamos en mi casa y todos los fines de semana como que tratábamos de avanzar. De hecho, con ellos fue que sacamos el juego del Game Jam del 2014, 2015, no me acuerdo exactamente qué año, que se llamó El silencio después de la guerra. Y pero por cuestiones del destino, al final como que terminamos saliéndonos o sea, de trabajar todos juntos. De ahí hicimos un segundo intento con Andrea Ceballos y Diego Rodríguez, eh, que tampoco, o sea, que fue igual, ¿no? Como que lo intentamos, estuvimos ahí programando ciertas cosas y de ahí como que también se cayó. Entonces, es en el tercer intento en donde Germán dice como que me muestra 64, que había hecho en el Low Res Jam del 2015, y me convence y me dice, oye, ¿y si nos quitamos de nuestras chambas? Y, o sea, porque para todo esto como que en el 2015 ya había terminado como que mi contrato, entonces yo ya estaba trabajando como project manager en una empresa de traducción que nada que ver con videojuegos, en verdad. Y, y es ahí donde Germán me dice, ¿y si nos salimos de nuestras chambas y le metemos todas las balas a lo que de ahí sería Rebel Rabbit? Y yo dije, ya, bueno, con todo menos miedo, ¿no? Y ahí fue donde nace todo lo que tiene que ver con Rebel Rabbit. Así es como se crea. Ah, qué chévere. De hecho, sí, justamente eso me pareció curioso cuando vi el tema del, más o menos viendo yo un poco tu link, cuando estaba llegando los que habías cambiado y dije, ah, bueno, hubo como que una pausa ahí de videojuegos. Sí, pero no que, Sí, es algo que nadie sabe, en verdad. pero no, que de hecho es interesante el hecho, la idea solamente, por ejemplo, de lo que habías mencionado, por ejemplo, de intentar, por ejemplo, pruebas con un equipo, no resulta, de repente pruebas otra vez y de repente tampoco es el equipo, vuelves a probar y de repente hasta que en un momento puedas encontrar como que el Dream Team adecuado para lo que tú quieres. Que de hecho es el gran problema que creo para mí del que ocurre en la mayoría de los equipos, que al comienzo es como que simplemente se forman con la emoción y después en el tiempo terminan cayendo porque, bueno, simplemente no hubo esa madurez suficiente o la capacidad no eran compatibles, ¿no? Entre ellos. Y eso es para recomendación a los chicos, siempre, o sea, no la primera van a chutar necesariamente el equipo ideal, ¿no? Ahora, Sí, totalmente. Y dando como que, perdón que te corte, dando un poco más de input en eso, yo creo que más importante que la capacidad técnica y el conocimiento técnico es la pasión. Y es algo que incluso nosotros hoy en día en Rebel Rabbit valoramos más. O sea, valoramos más una persona súper apasionada por los videojuegos que realmente tenga ese, ese, ese quererse comer el mundo
que a un skill súper técnico que sabe programar en Assembler. O sea, no, para nosotros es más como justamente esa pasión. Y creo que al final la pasión es la que te termina llevando a construir cosas bien chéveres. Sí, sí, de hecho, yo creo que muchas de las cosas que, de los estudios o los grupos que se están formando y que duran, que llegan a durar es porque mantienen esa pasión a lo largo de, al momento de trabajar y eso hace finalmente que un producto, en este caso un videojuego, se note la calidad y todo por la pasión que uno le puede meter, ¿no? Y no es solamente cumplir, vamos, con que funcione bien lo mínimo y ya está, que también suele pasar, ¿no? Ujú. Ahora, Sí. dentro del Rebel Rabbit ya sale todas las historias de 64, que Duel on Board, luego que viene las nominaciones que tuvieron tanto en el Big Festival, y ahora último que estaban trabajando Will White Space, que también lo conversamos en su momento en esto. Pero después de eso, yo un día conversando contigo ahí me habías comentado que aparte de los videojuegos hoy estaban funcionando también otra área que era como lo que estaban viendo temas de Roblox específicamente. Sí, puedes contar un poquito cómo está funcionando eso, cómo están funcionando primero como empresa, los proyectos cómo están funcionando y de ahí lo que me puedas contar ya de lo que es el tema Roblox para la gente que no tiene idea ni qué es o qué se puede hacer con él. Claro. Bueno, primero tengo que dar un poco de contexto de qué es lo que pasa en Rebel Rabbit en esos tiempos. Nosotros en el 2022 ganamos el concurso nacional de videojuegos, el de la ADAFO del 2022. Y con ese financiamiento trabajamos, fue para levantar Wild Wild Space, para tener como que una demo jugable, porque ese era como que el objetivo del proyecto, de la DAFO. Y en esos tiempos, recuerdo que lo conversé con Germán y dijimos, tanto, o sea, de todos este financiamiento, que fue un monto relativamente fuerte, ni un sol va a entrar para ti ni para mí. O sea, era algo que habíamos conversado. Esto va a entrar enteramente para todo el equipo, que era para Yusef, para Raúl y para Rodolfo, que eran como que los que estaban chambeando Wild Wild Space. Eh, porque, eh, y dando que un poco de lo que yo hacía normalmente en Rebel Rabbit, yo era el productor. Justamente como había ganado esos skills de project management en esa empresa de traducción, como que yo terminé siendo el productor, porque al final yo empecé siendo programador y hacía de, ¿verdad? Hacía de todo. Marketing, QA, programación, game design, todo, todo, todo. Y de ahí terminé siendo como que ya más productor. Eh, pero Germán terminó siendo el productor de Wild Wild Space, porque yo le había dicho a Germán que como que me quería tomar un break, no de Rebel Rabbit, sino como que quería probar trabajando en otro estudio, en otra empresa, como que quería, ya llevaba trabajando 6 7 años en Rebel Rabbit y quería probar como que mis nuevos skill sets en otro estudio. Y es allí donde empiezo a trabajar en una empresa de desarrollo de videojuegos indies en Suecia que se llamaba Leyendo Entertainment. Y ahí terminé trabajando como QA, QA / game designer, porque entré como QA, pero también me ponían a hacer game design. Y ahí como que estuve trabajando un poco más de un año y un par de meses, hasta que lamentablemente pasó la crisis financiera que le afectó a múltiples estudios, y hubo estos despidos masivos en el 2024, eh, que es donde mi jefe me dice como que, oye, estamos como poniendo en on hold el estudio porque ya no tenemos financiamiento, lo cual era un poco sad porque literalmente me habían comprado mi Mac, me habían comprado un montón de equipment para poder entrar a chambear como level designer ya a sus proyectos porque tenían su motor propio y necesitaban una Mac, y literalmente me habían comprado la Mac y todo, pero bueno, como que eso se puso en on hold. Eh, es allí donde regreso a... y para todo esto, yo siempre estuve igual metido en las llamadas de Rebel Rabbit, o sea, siempre estuve ahí como que pendiente de qué era lo que estaba pasando con el equipo, con los juegos. Eh, y bueno, es allí donde pasa esto de el EVA, que Germán va al EVA y pitchea Wild Wild Space a diferentes publishers y todo. Entonces como que
yo regreso o termino de trabajar en leyendo cuando las cosas en Rebel Rabbit por el lado indie ya estaban encaminadas. Perdón. Entonces, ahí es donde digo, ok, no tiene tanto sentido que yo regrese a trabajar a Wild Wild Space, porque eso ya está encaminado, el equipo ya tiene su dirección y todo. Entonces, digo yo, eh, voy a ver qué otras oportunidades se pueden hacer. Y ahí fue donde nace todo esto de Rebel Rabbit Negocios, porque podíamos hacer Advert Games y lo que normalmente se... Como normalmente realmente empiezan las empresas iniciales, es que es haciendo Advert Games, juntan su caja y de ahí lanzan sus juegos independientes. Pero nosotros lo quisimos hacer al revés. Recuerdo que desde que nació Rebel Rabbit era, nosotros nunca vamos a hacer Advert Games, nosotros vamos siempre a vivir nuestros juegos independientes. Y bueno, nos empezó a dar hambre y dijimos, ok, creo que realmente necesitamos meternos dentro de esto. Eh, y fue curioso porque para esos tiempos donde yo ya decido como que trabajar todo esto de Rebel Rabbit Business, jalamos a alguien de marketing que se llamaba Franco, porque teníamos que trabajar todo esto de la identidad de marca, los pilares de contenido, cómo va a hablar la marca, todo lo que tiene que ver con marketing, porque tanto, o sea, no había nadie en el equipo que supiera de marketing. Entonces como que lo contratamos también para que nos ayude con eso y que hasta el día de hoy nos sigue apoyando. Eh, pero, y acá es donde ya se viene un poco lo de Roblox, pero justo en esos tiempos, un amigo me recomienda trabajar en una empresa argentina de desarrollo de videojuegos como QA. Y yo realmente era como que, pucha, pero ya estoy en Rebel Rabbit, o sea, ya estoy empezando fuerte acá, como que me gustaría quedarme, pero al mismo tiempo como que ya estaba empezando a sentir un poco el hambre, porque ya se estaban acabando los ahorros de lo que había estado trabajando en Suecia. Eh, y termino pasando todas las entrevistas. Acepto y termino pasando todas las entrevistas y literalmente me dicen, empiezas la próxima semana. Y es allí donde yo le cuento a mi hermana y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Yo te pago lo mismo que te va a pagar esa empresa, pero enfócate enteramente en Rebel Rabbit. Quiero que tú sigas trabajando en Rebel Rabbit. Eh, dándome el 25% de tus acciones y todo, y era como que ya, no importa, porque, porque sí, realmente quería seguir trabajando en Rebel Rabbit. Entonces, es allí donde mi hermana, como se vuelve, era chistoso porque era como se vuelve mi jefa, pero yo era el jefe de Rebel Rabbit, pero se vuelve como que mi jefa y me dice, ya, tienes que hacer estas cosas. Eh, donde en ese momento me dice, investiga sobre Roblox. Y yo en ese momento era como creo que es la reacción natural de todos los desarrolladores que hemos escuchado de Roblox. Y era como, no, pero eso es para chivolos, eso es para niños. ¿Qué, qué oportunidades van a haber ahí? Es como, ¿de qué estás hablando? Pero bueno, era como que te estoy pagando, así que investiga sobre Roblox. Y es ahí ya donde me meto a profundidad en Roblox y ya como que me explota, me explota realmente la cabeza todo lo que tiene que ver con Roblox. Pero ese es como que la introducción de cómo terminamos en Roblox. Eh, ahora, hablando específicamente sobre Roblox, eh, es fascinante porque es todo un ecosistema, una sociedad completamente distinta a la que nosotros como gamers un poco más viejos conocemos o como desarrolladores. Porque realmente Roblox funciona completamente distinto a cómo funciona la industria de videojuegos normal. Si tú lanzas un juego, eh, o sea, en Roblox lo que más funciona son dos cosas. Juegos con loops básicos y rápidos de entender, que es gratificación instantánea, y juegos completamente sociales, en donde el chongo, la diversión de estar con tus patas predomina. Si tú, y es como, si tú sacas un juego, digamos 64 Duel on Board en Roblox, no va a funcionar. Y si lanzas el juego más exitoso en Roblox en Steam, tampoco va a funcionar. Y tiene mucho sentido porque la audiencia de Roblox son personas más de generación Z y alfa, o sea, estamos hablando de personas de 24 años a menos. Y y en ese momento que yo me meto y me pongo a investigar y digo, ok,
ok, estoy viendo algo que me está llamando la atención porque es toda esta sociedad distinta, ¿no? Sí, no, de hecho, yo quería preguntarte ahí también, por ejemplo, o sea, normalmente Roblox como tal, o sea, bueno, ha sido como tal hasta considerado como un metaverso, digamos, como tal, porque dentro del mismo universo de Roblox tú puedes crear y construir cosas que son para el juego. Incluso los mismos niños o personas, cualquier usuario, puede crear, incluso generar hasta su propio, generar dinero directamente vendiendo juegos o haciendo sus aplicaciones. Son como, creo que tienen como su universo interno donde te dan las herramientas para que para que sigas haciéndolo crecer, algo así. Sí, hay niños millonarios en Roblox, o sea, literalmente que se han vuelto millonarios por hacer juegos ahí. ¿Cómo funciona Roblox? Es que Roblox tiene una moneda interna que se llama Robux, que es lo que tú compras como si fuera los Riot Points o Ujú. el cash dentro de la plataforma. Este cash tú lo puedes gastar en las diferentes experiencias que hay en Roblox. Y cómo es que lo gastas es que va a depender del desarrollador, porque una de las cosas que te da Roblox como plataforma es que te deja monetizar como tú quieras. O sea, literalmente como tú quieras. Tú quieres cobrar por cada paso que va a dar el personaje de cada uno, le cobras. Y ya depende de la gente si lo compra o Si no, lo ¿no? paga. Pero al final, claro, si lo paga, ¿no? Al final tú cuando compras en una experiencia, un porcentaje de los Robux van hacia tu cuenta. Y de ahí Roblox tiene como que un programa de desarrolladores en el cual hay como que un cambio de X cantidad de Robux, son tantos dólares. Y literalmente si tienes millones de Robux que tu juego ha estado monetizando, te pagan millones de dólares y hay niños que son completamente millonarios ahora, el día de hoy. Sí, no, a mí me pareció locazo cuando escuché así en las primeras casas. Incluso, bueno, hay un tema legal ahí que tienen que manejar, pero me parecía locaza la idea de que los niños de repente ya estaban haciendo, no, estoy haciendo un juego porque me está dando, y o sea, el niño lo hace para ganar más monedas, tener para gastar, pero traducido a números era como que, oye, Wanda, tú estás generando tanto dinero a la semana, y era como que niños están generando ya sueldos propios y no tienen, ellos, para ellos es moneditas, ¿no? Pero era como que, wow, está todo ese sistema que está funcionando como tal. Sí, y lo que me terminó explotando la cabeza era que de nuevo, era como yo sentía que sentía que era el viejo Jenkins que estaba entrando a un lugar donde no conocía a nadie y no conocía nada. Y era como que yo decía, llevo desarrollando videojuegos 10 años, conozco la industria, conozco todo y me meto a esta plataforma y digo, ok, lo único que me he dado cuenta es que no conozco nada. Eh, y es ahí donde empiezo a indagar, ok, quiero ver un poco más de justamente cómo se monetiza, qué es lo que está en trending, qué era, cuánta gente existe en Roblox o cuántos jugadores tiene Roblox. Y es ahí donde me recuerdo chocarme contra la pared, porque en esos tiempos estoy hablando que empecé alrededor de la mitad del año pasado, o sea, 2024 mitad. Para esos tiempos, eh, Roblox tenía 77 millones de usuarios, que fue una cantidad exuberante considerando de que el último reporte de Steam del 2020-21 era 62 millones de usuarios. Estamos hablando Wow. de que Roblox manejaba más usuarios que Steam y eso ya era como ¿en dónde estaba? O sea, ¿dónde he estado yo? O sea, ¿cómo no me había enterado de esto? Y hoy día incluso, para que te des una idea, estamos hablando de mitad del año pasado. Hoy día Roblox ya tiene 98 millones de usuarios. Ya va a llegar casi a los 100 millones de usuarios diarios. Y era como que, ok, acá hay algo que yo no he estado viendo y literalmente es como todos los futuros consumidores de videojuegos están en Roblox, porque son los que vienen de 25 años a menos. Eh, entonces, y recuerdo que algo que me chocó mucho fue ver que una de las experiencias más conocidas en Roblox se llama Please Donate, en el cual es bien raro porque de verdad es como yo a veces no entiendo qué es lo que le gustan a los niños, pero
era una experiencia en donde tú ponías tu tienda y vendías artículos virtuales digitales que realmente eran imágenes que las otras personas cuando compraban no ganaban nada. Y era literalmente como, solo te donan por el chongo, mira, te estoy comprando un meme de gatito o lo que sea, o hay personas que se ponen a contar chistes o se ponen a bailar o hacen cosas para que la gente les done. Eh, y recuerdo que ese juego tiene como un tablero que está corriendo en tiempo real de todas las transacciones que se van haciendo. Y no te miento, tú ves el tablero y son infinitas. O sea, literalmente cada microsegundo se ve, se realizó una transacción, se realizó una transacción. Y Wow. era de montos desde un Robux hasta 30.000 Robux, hasta 100.000 Robux. Y acá ya te estoy hablando de miles de dólares. O sea, era literalmente personas que estaban regalando miles de dólares a otras personas en Robux. Y era como que yo decía, ok, o sea, cada día de la exploración de Roblox fue como que bien, era literalmente cada día era distinto, cada día aprendía algo más. Entonces, en ese tiempo donde estoy investigando, me empecé a dar cuenta realmente lo fuerte que ya era Roblox como plataforma, el engagement que manejaba y cómo muchas marcas estaban metiéndose en Roblox, porque literalmente Roblox es esa plataforma que te da más engagement que TikTok y que también maneja muchas personas. Y Roblox es lo que yo llamo es el messenger de los niños de ahora, porque antes nosotros, los viejos, terminábamos el colegio, terminábamos la universidad y nos conectábamos a Messenger para estar con tus patas. Roblox es exactamente lo que es el Messenger para ellos, porque he hablado con niños de esa edad que consumen Roblox y me dicen, sí, efectivamente, yo salgo del colegio y me meto a Roblox a estar con mis amigos. Vamos a celebrar un cumpleaños, lo celebramos en Roblox, una pijamada, vamos a hacer tareas, vamos a hacer cualquier cosa, lo hacen en Roblox, porque Roblox te da esa versatilidad de que una experiencia puede ser realmente cualquier cosa. Puedes tener desde aulas virtuales a videojuegos como first person shooters, a juegos de terror o lo que sea, conciertos, ferias virtuales. Realmente la flexibilidad o sea, la creatividad es el límite, ¿no? Sí, básicamente es, o sea, yo lo decía, hace un tiempo leía en un rato, Roblox es lo que Meta quisiera hacer llegar a hacer en algún momento con sus gafas, pero que lo tienen ya funcionando, o sea, es un metaverso como tal, porque ahí no tiene, o sea, puede ser todo en realidad, o sea, vamos a hacer casi todo, pero es como que ya la gente está conectándose, conciertos, creo incluso todo bien he visto que hacen para niños y todo, ya Sí, sí, sí. es una cantidad impresionante de actividades que tienen. Y ahora, en cuanto Sí. ya encontraste este mundo universo, entonces ya empezaron ya a cambiar un poco o no cambiar, sino expandir un poco las oportunidades. ¿Qué tal les ha ido con todo esto de rol? O sea, ¿qué tanto se puede contar un poco de lo que están haciendo actualmente? Claro. Bueno, primero cuando descubrí todo este mundo, recuerdo haber estado así hice mi presentación y se la presenté al equipo y le dije, miren muchachos, acá hay mucha oportunidad que no hemos estado chequeando. Y básicamente, ¿cuáles son las oportunidades en Roblox? Están divididas en dos, que es hacer juegos indies de Roblox, que es como hacer los más rateados que tiene Roblox ahorita. Adopt Me, Brookhaven, Grow a Garden, que es ahora el último boom, que ha tenido 16 millones de jugadores Wow. concurridos, que le ha ganado Fortnite. O sea, es como hacer tu juego indie y monetizarlo, es como que una oportunidad. La otra oportunidad es literalmente hacer Roblox negocios, Roblox Business, que es trabajar con marcas para hacerles experiencias a estas marcas dentro de Roblox. Y las marcas, bueno, te pagan por hacerlo. Entonces, yo les presenté toda esta información al equipo para decirles, gente, creo que acá hay como que un mercado que deberíamos explorar. Y es como ahí donde mi hermana me dice, ya ves, que te dije que había bastante oportunidad, donde Germán me dice, ok, ponte a conocer un poco más sobre la plataforma, las limitaciones técnicas, hasta como que alguna experiencia de prueba. Y es ahí donde
me habré puesto como 3, 4 meses en la máquina de tiempo de Goku a entrenar, ¿no? Como que, ok, voy a programar, voy a meterme a ver cuáles son las limitaciones técnicas, me saqué un first person shooter, y de ahí hice como 5 o 6 experiencias como para ver las limitaciones técnicas y aprender de Roblox. Eh, y es ahí donde también por cuestiones del destino, eh, no sé si tú lo viste en el grupo de la CBA de WhatsApp, en donde Diego Tudela pregunta, chicos, ¿hay alguien que desarrolle aquí algo en Roblox? Y era como que yo decía, ok, no sé si yo ya cuento como desarrollador, pero ya le escribí, le dije, hola Diego, ¿qué pasó? ¿No? Como que cuéntame cuál es ¿De cuál qué es trata? tu tema, ¿no? ¿De qué trata, no? Y ahí me dice, bueno, mira, te lo resumo rápidamente. El IPNA quiere lanzar su proyecto, su mundo IPNA en Roblox y está buscando un desarrollador. Entonces, tuvimos una llamada donde me contó como que qué era lo que quería hacer el IPNA, que era prácticamente poner su sede virtual, poner su sede de Miraflores en Roblox, hacerle como que una ceremonia de inauguración, poder dar como que una clase virtual de inglés gratuita y eso terminarlo con un examen que era como que una trivia y después de las personas que lo aprobaban, como que entregarles un achievement que en Roblox se llama Badges. Eh, y yo le dije, ah, sí, sí, lo puedo hacer. Recuerdo que era como que por dentro decía, pucha, y si no llego, pero dije, pero recuerdo que Germán me dijo, tranquilo, papi, con todo menos miedo. Si no sale nada, yo te apoyo. Y desde hoy día quiero exponerlo, que no me ayudó en casi nada. O sea, literalmente me dijo, yo te voy a ayudar y no me ayudó en nada, prácticamente. Entonces, yo le digo a Diego, ok, sí lo puedo hacer. Y ahí Diego me suelta como que la bomba que me dijo, ok, pero solo tienes 3 días para hacerlo. Y era como, Ah. o sea, ¿cómo voy a levantar un proyecto en 3 días? Y me dijo, sí, lo que pasa es que el IPNA había anunciado que se iba a hacer el mundo Roblox y no tenían un desarrollador y no han encontrado a nadie. No hay nadie en Perú que lo pueda hacer. Por favor, es como que, por favor, hazlo, ¿no? A todo esto, Diego no trabajaba para el IPNA, simplemente, Diego trabajaba en Bamtan, simplemente Mm. él había recibido el contacto y como que estaba tratando de ayudarlo a los chicos del IPNA para desarrollo. Entonces, aceptamos, o sea, tuvimos conversaciones con el equipo del IPNA y literalmente en 3 días levantamos el proyecto y era como Wow. amanecías hasta las 5 de la mañana. Bueno, yo me amanecía hasta las 5 de la mañana programando todos los días, implementando todas las funcionalidades, todo lo que se tenía que hacer. Y recuerdo que lo que a mí más me preocupaba era el servidor, porque no había probado con cuántas personas, no le había hecho un stress test al server. Eh, y recuerdo que los del IPNA me estaban pushando donde me decían, pon que puedan entrar 200 personas por cada servidor. Y yo le decía, ni siquiera he probado con 20 personas. ¿Cómo voy a poner 200 personas? O sea, no hemos tenido tiempo de hacerle QA a esto. O sea, esto se puede caer y ahí se acaba toda la campaña del Hypna Gamer, o sea, literalmente. Y, ese mismo día de lanzamiento, que fue el 26 de agosto, si no me equivoco, del año pasado, yo estuve presente en toda esta inauguración y todo, y estaba ahí como que monitoreando los logs, ¿no? Entonces decía, ok, lo puse para 50 personas, funciona perfecto, y ahí lo terminé subiendo a 100 personas y todo. Y realmente al evento le fue súper bien porque hubo mucho engagement. El IPNA solo esperaba que entraran 50 personas. Terminaron entrando ese mismo día 3.500 personas. O sea, era como. Wow. Y no le habían hecho una campaña de marketing. Realmente fue como algo explosivo que ni ellos, ni nosotros, ni nadie se lo había esperado, porque creo que, si no me equivoco, es la primera experiencia peruana en Roblox de una marca. Entonces, el IPNA quedó súper encantado. De hecho, la semana pasada fueron nominados a un premio de marketing por la campaña de Roblox. Ah, qué Eh, chévere. recuerdo haber visto que recuerdo haber visto que
si tú ponías el top 5 de post en Instagram, que con mayor engagement de todo el año del IBNA, top 2 era como Roblox, o sea, era como la gente realmente estaba como que bien emocionada con eso, ¿no? Entonces, después de que terminó ese proyecto, era como que ya, gente, ya, o sea, acá hay algo. O sea, era como que acá hay algo, tenemos que empezar como a mover un poco más los servicios de Rebel Rabbit, también incluir desarrollo en Roblox. Eh, y eso es en lo que hemos estado. O sea, no puedo dar como que datos específicos, pero No, sí claro, hemos claro. estado en conversaciones con otras marcas, con una marca de celular, por ejemplo, que también nos dijo, oigan, chicos, nos gustaría tener como que la experiencia en Roblox, y como que estamos trabajando varias propuestas interesantes hoy en día para hacer como que cosas bien chéveres en Roblox, porque algo que podemos traer del mundo profesional, por así decirlo, a Roblox, es que nosotros sabemos hacer buenos juegos, ¿no? O sea, tenemos el knowledge de hacer un buen game design, un buen user experience, eh, y algo que las marcas te piden, o la manera en cómo hemos notado cómo trabajan las marcas, es que las marcas lo único que te dicen es, oye, quiero algo en Roblox. Y tú le preguntas, ok, ¿qué es lo que quieres, no? Porque algo en Roblox puede ser desde un first person shooter a un juego de terror o una feria vocacional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres, no? Claro. Y ellos nos dicen como que, no sé, lo único que quiero es engagement, lo único que quiero es vender, como que hacer un launch event de mi producto y ya nada más. Entonces nosotros con cada cliente que nos hemos estado juntando, tenemos que como que absorber esa necesidad, ya como que un poco más de su propósito, y eso traducirlo y transformarlo a una experiencia tangible, ya como, esta va a ser la ejecución del proyecto, ¿no? Vamos a ganar engagement porque vamos a implementar estas mecánicas, porque la narrativa va a ser de esta manera, vamos a tener estos sonidos, el lenguaje tiene que ser mediante este personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como estamos como que ahorita manejando como que las cosas, eh, y por eso es como que se vienen cositas, ¿no? No, y qué chévere, ¿no? De hecho, me suena me pareció súper alucinante cuando vi lo que ya estaban trabajando, entrando esto. O sea, de hecho, sí fue como que para mí, pues, ya me estaban haciendo, vi algo que estaban en Roblox, que estoy trabajando, y mi mente entró recién como esta campana. ¿Verdad que existe Roblox? ¿Verdad que se puede desarrollar, no? Qué interesante, ¿no? Me llamó la atención. Es como dices, el campanazo ese que, oye, todo eso es verdad que existe, ¿no? Y ni siquiera uno le ha prestado la atención. Pero qué chévere verlo ahí que están ya moviéndolo, y menos en Perú. No sé si habrá alguien más también ahorita trabajándolo, pero bueno, ya los que escuchan esto por lo menos ya saben que existe un campo ahí que se puede abordar. Ahora, Sí. ya por ahí un poquito para ir terminando, quería preguntar también sobre ahora, te he visto hacer mucho contenido últimamente y estás trabajando en eso. ¿Estás viéndolo como una parte propia de lo que es Rebel Rabbit, como una cosa tuya, desarrollo, marca personal, etcétera? ¿Cómo está, o en función de qué estás haciendo todo el que estás trabajando ahorita? Sí, bueno, cuando empezamos a trabajar todo el tema de la marca de Rebel Rabbit, siento, o sea, es como siempre hemos estado trabajando Rebel Rabbit, pero no había tenido como que una identidad, no había tenido como que nada dentro del mundo digital. Simplemente era tres chicos metidos en un búnker, chambeando, programando y sacando juegos. Entonces, cuando entramos a este mundo, digamos, un poco más corporativo, un poco más normal, es ahí donde Franco, el chico de marketing, nos dice, gente, ya tenemos que empezar a hacer cosas ya normales, ¿no? O sea, como realmente funcionan las marcas en el mundo digital, ¿no? O sea, tienen que empezar a crear contenido, tienen que empezar a lanzar posts, tienen que hacer muchas cosas. Eh, y es allí donde era como que, ok, pero ¿quién va a ser la cara de Rebel Rabbit? O sea, ¿quién va a crear contenido? Nadie sabe crear contenido acá, o sea, nadie se ha puesto a grabar alguna vez un video, o sea, ¿cómo lo hacemos, no? Eh,
Y bueno, Franco nos dice, ok, graben contenido, no sé quién lo hará, pero graben, porque es necesario para empezar a mover las redes sociales, ganar posicionamiento, que las marcas nos conozcan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se hace en el mundo digital normalmente, porque literalmente si tú no estás en el mundo digital hoy en día, en redes sociales, no estás en ningún lado, o sea, nadie te va a conocer. Eh, entonces, eh, felizmente, yo tengo, mi enamorada es creadora de contenido y era como que siempre me decía, ¿por qué no crean contenido en Rebel Rabbit? O sea, ¿qué tanto les cuesta? Y es como que, oye, para ti debe ser fácil salir en cámara, ¿no? Pero realmente es complicado, o sea, hablar frente a una cámara es como que, o sea, ¿qué voy a decir, no? Si de ahí la gente me puede insultar, va a decir no me cae ese pata, como que están esos miedos que te tienen hate, ¿no? Eh, y es ahí donde ya mi enamorada me dice, ok, ¿cuáles son los pilares de contenido? ¿De qué quieren hablar? ¿Quieren ser contenido educativo? Y era como que, ok, tenemos esto lo transformamos en un guión. Literalmente vino y me trajo un montón de luces que hasta el día de hoy tengo. Tengo acá mi set ya como que de grabación, los diferentes trípodes de cámara y dijimos, ok, vamos a hacer una prueba de creación de contenido. Entonces me grabé y lo edité, o sea, porque editar ya sabía antes, simplemente nunca me había grabado, entonces ya lo edité. Todos los videos que salen en Rebel Rabbit son ediciones mías, así que si no les gusta es mi culpa, porque yo los edito. Eh, y empezamos a lanzar contenido y era como que la gente me decía, oye, el contenido está chévere, como que, oye, deberías grabar más contenido, oye, me gusta tu contenido. Entonces dijimos, ok, eh, encontramos como que el camino de creación de contenido para ganar un poco más de exposición, ganar un poco más de posicionamiento, y es algo que hoy en día estoy disfrutando bastante. De hecho, no sé qué día va a salir este episodio, pero las chicas de FemDevs Perú me escribieron y me dijeron, oye, ¿podrías grabarnos un video también para el Women Game Jam que ya se viene en agosto? Y me dijeron así como, eh, al estilo de Rebel Rabbit. Y era como que yo solo he lanzado 4 videos. No sé si eso se llame como que un estilo, pero como que querían que lo haga como que en ese formato. Que literalmente justo lo he terminado de editar el día de ayer. Ya agendé el post, ya hice mi copy, ya hice el thumbnail. O sea, todo ese proceso de subir contenido es algo que estoy disfrutando, pero sí nació con la intención de, ok, necesitamos ganar un poco más de posicionamiento, necesitamos que haya una cara frente a Rebel Rabbit que sea un poco más humano, ¿no? O sea, no es como solo existe esta marca y no, sino como que hay que ponerle una persona. Y ya, bueno, hablando personalmente, ya en algún momento voy a fácil crear contenido como que ya personalmente para mí, hablando de videojuegos, de lo que me gustó, un poco de desarrollo, un poco de gaming, pero eso ya es como que planes más míos que en algún momento lo lanzaré y nadie sabrá porque va a ser un poco anónimo. Ya escucharemos esa voz con ellas, toda sintetizada para que Sí, sí. nadie te reconozca. Sí. Qué chévere. Bueno, Richard, primero que nada, agradecerte por tu tiempo, porque hayas podido igual compartir un rato, igual podamos haber conversado como conversamos antes de empezar a grabar, o sea, no habíamos tenido como un tiempo de conversar así como que largo en alguna oportunidad. Qué chévere por lo que le está, las cosas que están haciendo y todo, porque particularmente igual tanto con una opinión, o sea, siempre me ha gustado en cuanto al diseño de sus juegos, o sea, siempre su diseño su game design de juegos en particular a mí siempre me ha parecido mm, uno de los más chéveres de los que creo ahí en Perú, o sea, sí me gustaba mucho su estilo en los juegos Gracias, y gracias. más que llevar los conozco ya también de hace años y he visto cómo han ido también chambeando, estoy viendo dos chambas, así que obviamente me alegra que sigan chambeando, es más, que peor, como todos, que sigan metidos en esto, que estén avanzando y que estén viendo nuevas oportunidades, nada. Sí, primero, nada, agradecerte y no sé si quieres agregar algo antes de terminar. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, rebelray.p, si es que les gustó lo que conversamos. Eh, se vienen cositas. Justo hemos tenido una llamada la semana pasada con alguien de la industria que tiene como que su peso. No quiero revelar quién es porque quizás esa persona no quiere que lo revelemos públicamente, pero
como que se está incluyendo dentro del equipo para que nos ayude con todo el lado comercial, porque algo de lo que no hablé es que somos buenos haciendo juegos, pero somos malos vendedores. Entonces hay alguien que nos va a ayudar con todo este brazo comercial para poder mover más como que todo este tema de Rebel Rabbit. Entonces, nada, se vienen cositas. En verdad, muchas gracias Daniel por invitarme, por querer escuchar mi historia. Espero que les haya parecido entretenido. Y nada, en verdad, muchas gracias por todo esto. Listo, gracias Richard. A todos los demás que han visto el episodio, gracias por acompañarnos. No se olviden de ponerle siempre un like, suscribirse. Y si les ha gustado este tipo de contenido, compártanselo a las personas que están interesadas en desarrollar videojuegos, personas que tienen alguna afición o simplemente están personas que quieren saber algo más de la industria de videojuegos y cómo está funcionando, principalmente aquí en Perú. Listo, nos vemos la próxima. Richard, te quedas un ratito, los demás nos vemos. La próxima, chau, chau. Cuídense, muchachos.